Leslie Ala. Hola, hello. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Listo, vamos a empezar la clase el día de hoy. Ok, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hola, hola, hola para todos, hola para todos. Y empezamos con la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, chicos? Sí, listo, ok, arranca Perú. Ok, listo. Hola, 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 Mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veamos, analicemos la imagen. Profesor, ¿está molesto? ¿Está alegre? ¿Está deprimido? Hola, José Alonso, ¿qué tal? Gracias por tus palabras. Escúchame, escúchame. ¿Qué pasa ahí? Algo está pasando por la mente de estas personas, ¿no? Hola, Alexander, buenas tardes. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia lo mental? No tiene nada que ver con el esoterismo. Hola, hola, Yamile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tiene nada que ver, no tiene nada. Hola, Maricielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tiene nada que ver con Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tiene nada que ver, repito, ok, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la lectura del tarot. No, 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 no. Hay una ciencia. Hola, Nicole. Hola, Yasmin. ¿Qué tal? Chicos, hola a todos. Ahora sí, nos concentramos, ¿ok? Nos concentramos, nos metemos en el curso, nos metemos en el curso. Salvador, Valerie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Besos y abrazos y cariños para todos ustedes. Claro, Salvador, tiene que ver con personalidades, sí, tiene que ver con personalidades, ¿no? Entonces, quien se dedica a estudiar eso es la psicología. Bueno, ese soy yo. Hola, ¿qué tal? Listo, vamos a hablar de lo que se conoce como el periodo científico de la psicología, ¿correcto? Periodo científico de la psicología. Ahora, escúchame una cosita, vamos a recordar, a ver, listo, ya. Vamos a recordar algo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una pizarriña al toque nomás para los que de repente necesitan alguna información extra. Ok, déjame colocar esto por aquí. Por favor, mira. Vamos a colocar esto por acá. Esto por aquí. Correcto, muy bien. Mira, ¿qué vamos a hacer? Rapidito nomás, chicos, rapidito nomás. La psicología como ciencia, ok, la psicología como ciencia se va a dividir en dos periodos. Perdón, la psicología en general se divide en dos periodos. No te vayas a olvidar, ok. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como el periodo precientífico, ok, el periodo precientífico de la psicología, correcto, el periodo precientífico de la psicología. Correcto. En este periodo precientífico de la psicología, usted debe recordar, ok, usted debe recordar que la psicología, ok, la psicología, ahí tenemos nosotros el símbolo de la psicología, ok, usted debe recordar que la psicología deriva de dos voces griegas, deriva de dos voces griegas. Psique, ¿qué significaba psique, chicos? Alma. Y por acá tenemos logos. ¿Qué significa logos? Estudio o tratado, ¿cierto? Estudio o tratado. Entonces, en el periodo precientífico, la preocupación psicológica estaba en torno, giraba en torno al alma, pero era una especulación filosófica. No te vayas a olvidar de eso, es pura especulación filosófica. ¿Ok? Es pura especulación filosófica. ¿Correcto? Pura especulación filosófica. Eh, pero también hay que recordar
que en el año 1879, vamos a ponerlo acá, en el año 1879, correcto, ese es el límite, ¿cierto? Nosotros, ¿qué ocurre en el año 1879? Pues recordemos que en el año 1879 se va a producir la fundación, no, sí, la fundación del primer laboratorio experimental de psicología. Primer laboratorio experimental de psicología. Correcto, el primer laboratorio experimental de psicología. ¿Dónde ocurrió eso? En una ciudad alemana llamada Leipzig. Ok, ¿dónde ocurrió eso? En una ciudad alemana en Leipzig, la ciudad de Leipzig. Ok, ¿dónde queda eso? En Alemania. Leipzig en Alemania, ¿correcto? Listo. La fundación del primer laboratorio experimental de psicología. ¿Correcto? Ahí está el dato. Listo. Y que de 1879 hacia adelante, ¿ok? 1879 hacia adelante, ya la psicología, a ver, pero mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, presta atención, mira lo que voy a hacer. Aquí recién, por acá lo voy a hacer. No lo voy a hacer de manera inmediata, por acá. ¿Qué cosa, profesor? Aquí recién voy a colocar lo que la psicología estudia como ciencia. Lo que la psicología estudia como ciencia. Entonces, estudia la psicología, la conducta, ¿ok? La conducta. Y estudia los procesos psíquicos. Procesos psíquicos, ¿correcto? Pero date en cuenta un detalle, ¿ok? Date en cuenta un detalle. ¿Qué cosa, profesor? He dejado un espacio enorme, he dejado un espacio. ¿Por qué, profe? ¿Por qué dejo un espacio? Porque no es que la psicología sea ciencia ya desde que se fundó el primer laboratorio. No, no, no. Entonces, profesor, ¿qué ocurre? Ocurre con muchachos que aquí van a surgir, ¿ok? Van a aparecer, ¿correcto? Las primeras corrientes psicológicas. Y cada una va a ir aportando algo para que la psicología, ya en su periodo científico, sea considerada una ciencia que estudia la conducta y los procesos psíquicos. Tenemos nosotros el estructuralismo, por ejemplo, tenemos nosotros el funcionalismo, por ejemplo, ¿no? El funcionalismo. Tenemos nosotros la reflexología, ¿no? Tenemos nosotros la reflexología. Tenemos nosotros el psicoanálisis. ¿Cierto? Tenemos nosotros el conductismo. Correcto, tenemos nosotros la Gestalt. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te tiene que dar miedo, Renato? Tranquila. La Gestalt y otras también, ¿no? Porque esas son las primeras, por decirlo, algunos lo llaman las primeras corrientes psicológicas, ¿no? Las primeras corrientes psicológicas. Correcto, las primeras corrientes psicológicas. A partir de aquí van a surgir otras corrientes psicológicas, pero estas son las primeras. Y las colocamos aquí más o menos en orden, porque cada una va a contribuir a que luego la psicología ya sea una ciencia que estudie la conducta y los procesos psíquicos. Pero una pregunta interesante es, ¿desde siempre la psicología ha estudiado la conducta y los procesos psíquicos? No, no desde siempre. No, 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 no desde siempre. Entonces, aquí nosotros ya estamos en el periodo científico de la psicología. En el periodo científico de la psicología. Pero por favor, quiero que te detengas, quiero que te detengas a observar el esquema. Y este esquema, lo principal es, lo que te quiere transmitir es que
No es que se fundó el primer laboratorio, por ejemplo, vamos a suponer, hoy día martes se fundó el primer laboratorio y ya mañana miércoles la psicología es ciencia. No, fue un proceso lento, un proceso, y cada escuela, cada corriente fue aportando algo a la psicología. Si es que a ti te preguntan, por ejemplo, si es que el primer objeto de estudio de la psicología o el objeto de estudio de la psicología cuando adquiere la categoría de ciencia es la conducta y los procesos psíquicos, la respuesta no es correcta, la respuesta no es falsa. O sea, no es el objeto de estudio la conducta y los procesos psíquicos cuando adquiere la categoría de ciencia. Eso va a depender de qué corriente sea. Para el estructuralismo, la psicología estudia tal o cual cosa. El funcionalismo, la psicología estudia tal o cual cosa, y así cada una de ellas. Pero a su vez, cada una va a aportar, vuelvo a repetir, cada una va a aportar algo para que luego, en consenso, se diga de que estudia la conducta y los procesos. Pregunta, ¿se ha entendido hasta acá? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces borramos y salimos y regresamos. Ok, y ahora sí. Ya, esto ya lo vimos. La primera corriente psicológica, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esta corriente psicológica tiene que ver con este esquema. Profesor, parecen estructuras. Ajá. Entonces la primera se va a llamar el estructuralismo. Pero antes de eso, quietos, antes de eso, hay que mencionar que años antes al surgimiento del estructuralismo como corriente psicológica, aparecen lo que son los personajes de Weber y de Fechner. ¿Quiénes son esos? Esos nombrecitos, por favor, hay que tenerlos presentes. Weber y Fechner. Ellos desarrollan, ok, Weber y Fechner, lo voy a escribir en el chat, desarrollan lo que se conoce como la psicofísica. Ok, la psicofísica. Básicamente la psicofísica. Ok, básicamente la psicofísica. ¿Correcto? Ajá, de ahí viene la famosa ley de Weber y la ley de Fechner. Estos señores contribuyen con el análisis, con el estudio de las sensaciones. Ese dato es importante. Son los primeros en hacer experimentos con las sensaciones, ¿correcto? Entonces ellos son los precursores de la psicología científica, con la psicofísica. Si hay una ciencia que contribuyó a que la psicología adquiera la categoría de ciencia, es la psicofísica. Sí, Andrea, podríamos decir así, que de una u otra manera la psicofísica se trató o se especializó o se dedicó a establecer cómo funcionan las sensaciones, a medir las sensaciones, a establecer en qué punto se inician las sensaciones. Así es, Andrea, tienes toda la razón. La primera corriente psicológica se llama estructuralismo. Entonces, simplemente analicemos la palabra. Ok, simplemente analicemos la palabra, muchachos. La palabra estructuralismo. Estructuralismo. ¿De dónde viene? Sencillo, viene de estructura, ¿correcto? Estructuralismo viene de estructura, ¿correcto? Estructura. Muy bien. La pregunta es, ¿y qué es una estructura? Empecemos por lo más básico, muchachos. ¿Qué es una estructura? Pensemos un edificio. Un edificio tiene estructuras. Estructuras son partes, ¿cierto? Hay un orden, sí, pero Joel, podríamos decir que está constituido por partes. ¿Está bien, Joel? Una estructura tiene partes. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Ahora, la pregunta es, ¿qué le interesa fragmentar? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí. Es Jeremy. Ajá, muy bien, Jeremy. Sí, es Jeremy. Ok, Jeremy, sí, fragmenta la mente. Hablando de la mente, Jeremy, déjame contarte lo siguiente. Antes de 1879, cuando no se fundaba, cuando la psicología no adquiría, perdón, la categoría de ciencia, se especulaba acerca de la mente. En el periodo precientífico se especulaba acerca de la mente. Acerca del alma, perdón, acerca del alma. Se especulaba acerca del alma. Y que el alma, ya con Descartes, con Renato Descartes,
empieza a mimetizarse alma-mente como si fuera lo mismo, ¿no? Se empieza a utilizar el mismo concepto para ambas palabras, alma y mente. Entonces, lo primero que le va a preocupar al señor Wilhelm Wundt, y lo estoy escribiendo para todos porque de repente algunos no manejan, Wilhelm Wundt, él es el fundador del estructuralismo, el que funda el primer laboratorio experimental, pero también es el padre de la psicología moderna y el que funda la primera corriente psicológica, correcto, la primera corriente psicológica es Wilhelm Wundt. ¿Qué le preocupa a Wundt? ¿Qué le interesa? ¿La conducta y los procesos psíquicos? No. ¿Qué le interesa? Al señor Wundt le interesa la conciencia. La conciencia. Él quiere entender y comprender cómo nos hacemos conscientes de la realidad. Pregunta. ¿Qué significa, qué significa darme cuenta de la realidad? ¿Qué significa tener conciencia? Ya te di la respuesta. ¿Qué significa tener conciencia? ¿Tiene que ver con percibir? Sí, pero ¿percibir para qué, Esther? Esa percepción, conocer lo que es bueno y malo, saber que existo, darse cuenta de la realidad, comprender. Tener conciencia es darse cuenta de lo que ocurre a mi alrededor. Y darse cuenta tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Tiene que ver con todo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo me empiezo a dar cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de que existo? ¿Cómo me doy cuenta de que hoy es martes? ¿Cómo me doy cuenta de que hace calor? ¿Cómo me doy cuenta de que hace frío? Ajá, entonces, nuevamente, ¿qué le interesa a Moore? La conciencia. Él quiere saber cómo nos hacemos conscientes de la realidad. Entonces, al estructuralismo le interesa la conciencia. Pero por gusto no se llama estructuralismo, chicos. Por gusto no se llama estructuralismo. ¿Por qué, profe? Repito, por gusto no se llama estructuralismo. ¿Por qué? Porque le interesa la conciencia, le interesa cómo está estructurada la conciencia. Y según esta corriente, la conciencia está estructurada por sensaciones, imágenes y sentimientos. En ese orden, ¿ah? No en cualquier orden, no, ese es el orden correcto. La conciencia, en otras palabras, el darme cuenta, ¿cómo me doy cuenta? Ok, porque se pasa por 3 niveles. La conciencia está dividida en 3 niveles. Ajá, los átomos de la conciencia, Keila, tienes razón. Sensaciones, imágenes y sentimientos. Pero pregunta, ¿cuál es el primer nivel? Lo tienes en pantalla. ¿Cuál es el primer nivel? Las sensaciones. Pregunta, ¿qué relación tiene eso con Weber y con Fechner? ¿Qué relación tiene eso con Weber y con Fechner? ¿Qué relación tiene eso? Excelente, la psicofísica. Si no hubiera sido por la psicofísica, si no hubiera sido por Weber y por Fechner, seguramente nunca hubiera surgido el estructuralismo, ni la psicología, probablemente. ¿Por qué, profesor? Porque ahí encontramos un antecedente de Weber y de Fechner. Son los primeros, son los precursores en estudiar un fenómeno relacionado a la psicología. ¿Cómo se llama ese fenómeno relacionado a la psicología? Sensaciones, la participación de los sentidos. Porque para darme cuenta que hace frío, para darme cuenta que hace calor, debo captar la información, sensaciones. Pero una cosa es captar y otra cosa es darme cuenta de lo que está pasando. Entonces, con los sentidos, con las sensaciones, yo capto. Pero esa información sensorial llega a tu cerebro. Y cuando llega a tu cerebro, te formas una imagen. Tranquilo, Ayelén, tranquila. Una vez que la información sensorial llega a tu cuerpo, eso pasa ¿a dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A tu cerebro, ¿cierto? Y se forma una imagen de aquello que estás captando. Y después de eso, recién aparecen los sentimientos. Pero aquí, la palabra sentimientos que utiliza Wundt no se refiere a los sentimientos tradicionales de amor, odio, venganza que conocemos, no.
sino la palabra sentimientos acá está relacionado con si me agrada o no me agrada. Si me agrada o no me agrada. Entonces, primer nivel para darme cuenta de la realidad, sensación, capto. Segundo nivel, lo que capto se forma una imagen, me represento a la realidad. Me represento, es decir, me formo una imagen. Tercer nivel, eso que me represento, esa imagen que me he formado, me agrada o no me agrada. Y eso es lo único que hacía el estructuralismo, establecer cómo está dividida la conciencia. Y según Wundt y sus colaboradores, entre ellos Tishner, entre ellos Tishner, a ellos les interesa cómo está estructurada la conciencia, nada más, nada más. No, o sea, profe, una preguntita, ¿algún otro aporte más allá de ser la primera corriente psicológica, de utilizar la introspección para saber cómo está dividida la conciencia y estudiar la conciencia, porque para ellos es importante? No hay mayor aporte del estructuralismo. O sea, es más que todo histórico, teórico, pero un aporte trascendental, porque inclusive el uso del método que es introspección, repito, el uso del método que es introspección, es un método que carece de rigor científico, entonces tampoco hay un gran aporte. Vuelvo a repetir, el gran aporte probablemente sea el hecho de ser la primera corriente psicológica, nada más. Ahora mira, ¿qué método utilizó? La introspección. Pero ese método, importante, se le critica el método a utilizar. ¿Por qué, profesor? Porque, repito, carece de rigor científico. Carece de rigor científico. ¿Ok? Carece de rigor científico. Tracy levantó la mano. Tracy levantó la mano. ¿Algo que me quieras decir? Arcel también levantó la mano. ¿Algo que me quiera decir? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ah, ya. No, es que apareció en pantalla tu nombre. No, no, tranqui, tranqui. José Alonso también levantó la manito. José Alonso, Ayala, Chávez. Sí, profesor, una pregunta, disculpe. ¿Y cuándo, y la psicología sabe explicar cuándo inicia la conciencia? Qué buena pregunta. El primero en intentarlo, definitivamente fue Wundt, el primero en intentar. Tuvo razón, lo que plantea él y el estructuralismo tiene razón, hoy en día es duramente criticado. El elementalismo renda es esto, reducir en elementos básicos. La conciencia se reduce a elementos básicos. Pero regresando a lo que José Alonso, ¿no? Lo que ha preguntado es con respecto a la conciencia. O sea, la conciencia, ¿en qué momento se forma? Lo que sabemos nosotros es que la conciencia es darnos cuenta de la realidad. Cuando nazco, ¿me doy cuenta de lo que ocurre? No. Soy una criatura de 1 hora, 2 horas de nacido, no me doy cuenta. La conciencia implica percatarse, darse cuenta y de una manera más elevada entender. ¿Ok? Entonces el niño, 1 año, 2 años, su conciencia es muy básica, muy pobre. Empieza a tener conciencia, mayor conciencia en todo caso, a los 5 o 6 años. A esa edad, la conciencia empieza a cobrar mayor relevancia. Darse cuenta implica entender, comprender de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero lo cierto es que al nacer no tenemos conciencia del todo. No sabemos qué está pasando. ¿Ok? La introspección ariana, a ver, primero, amigo Alonso, ¿se entendió? Sí, profesor, gracias. Listo. Ariana, me preguntas qué es la introspección. Lo mencioné hace un rato. La introspección es el primer método utilizado por la psicología cuando adquiere la categoría de ciencia. Es el primer método de la psicología, pero a su vez mencioné que ese método carece de rigor científico, por lo que es duramente criticado. Por eso en la pantalla tú ves ahorita que se le critica el método utilizar, a pesar. ¿De qué trata?
La introspección es un análisis interno. O sea, yo me analizo a mí mismo. Y esa es la crítica. ¿Cómo tú te vas a analizar a ti mismo? ¿Cómo vas a ser objetivo a la hora de analizarte a ti mismo? Por eso se rechaza este método. Ok, por eso se rechaza este método. Entonces, la introspección es un método psicológico, sí, pero que carece de rigor científico porque implica una autoevaluación. ¿Cómo hizo? Ajá, intro, dentro. ¿Cómo hizo Wundt? Wundt lo que hizo para poder de una u otra manera salvar este impasse es entrenar a las personas supuestamente a hacer un análisis objetivo de uno mismo. Pero igual, carece de rigor científico. La Gestalt dice, y la Gestalt es otra corriente alemana, da la casualidad que es alemana, otra corriente psicológica que es alemana, porque el estructuralismo es alemán también. Así es, Yamile. Ok, entonces, la Gestalt, ¿qué le critica? Así es, Jeremy. Lo que pasa es que la Gestalt, lo vamos a ver más adelante, la Gestalt estudia el todo. O sea, para entender un fenómeno, dice la Gestalt, un fenómeno psicológico, tienes que entender todo lo que está involucrado con dicho fenómeno, no por partes. Tal como lo hace el estructuralismo. El estructuralismo divide sensaciones, imágenes y sentimientos. La Gestalt le critica eso. El funcionalismo. Segunda corriente, el funcionalismo. Ajá, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué implica el funcionalismo? Ok. Tranquilo, Fernando, que voy a volver a la Gestalt dentro de un rato. Le voy a dar más espacio a la Gestalt porque es una corriente también. ¿Ok? Le voy a dar espacio a la Gestalt, pero ahora nos vamos al funcionalismo. La primera, por favor, es el estructuralismo. La primera es el estructuralismo. Ahora. Wundt y Tishner, ok, porque el otro son Weber y Fechner. Wundt y Tishner son los representantes de la corriente estructuralista. De los dos, Tishner es el que viaja a los Estados Unidos, a Norteamérica, Tishner, llevando todos los estudios, los experimentos, ¿ok? Llevando todos los estudios, los experimentos realizados por el estructuralismo. ¿A dónde lo lleva, profesor? Lo lleva, pues, a Norteamérica. Y en las distintas universidades de Norteamérica se empieza a dictar esta cátedra del estructuralismo, no de psicología, sino de estructuralismo. Y ahí los estudiantes empiezan a interesar, ¿no? Qué interesante, mira, conocer la conciencia. Pero la pregunta es, ya sé cómo está, según ellos, ya sé cómo está estructurada la conciencia, sensaciones, imágenes y sentidos. ¿Y de ahí qué más? ¿Para qué más me sirve? Ya sé que está estructurada. ¿Y eso qué hago con eso? Entonces, hay algunos estudiantes que van a decir, esto no está bien. O sea, hay algo más que se debe hacer. Y van a fundar la corriente funcionalista. El funcionalismo está ligado a lo que en filosofía se conoce como pragmatismo. Pragmatismo. La pregunta es, ¿qué es la corriente pragmática? La corriente pragmática dice que es valioso, se considera valioso todo aquello que tenga utilidad práctica. Si sirve, es valioso. Si no sirve, no es valioso. Utilidad. Correcto, ese es el estructuralismo. Similar, no necesariamente lo mismo, pero similar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fundador del pragmatismo es el señor William James. John Dewey. William James y John Dewey, ¿ok? Son los representantes del funcionalismo. Pero está relacionada, como te digo, está relacionado con el pragmatismo. Entonces, el pragmatismo valora lo que es útil. El pragmatismo valora lo que es útil. Para el pragmatismo es valioso todo aquello que sea útil. Entonces, con respecto al estructuralismo, se preguntan, chévere, Yamile,
¿Ok? Con respecto al estructuralismo, los pragmatistas se preguntan, ¿y esto qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? ¿De qué me sirve a mí saber cómo está estructurada la conciencia? No sirve de nada. Entonces el funcionalismo también critica al estructuralismo. ¿Por qué? Porque el funcionalismo, su nombre lo dice. Funcionalismo, ¿viene de qué? Viene de función. Función, cómo funciona. Entonces es mucho más interesante saber cómo funciona quién. ¿Quién? La conciencia, que saber cómo está estructurada. Sé cuántos niveles tiene y de ahí, ya, ¿qué más? ¿Para qué me sirve? No, no, no. O sea, no basta con saber cuántos niveles tiene, sino ¿para qué sirve? De ahí viene el nombre funcionalismo. ¿Qué función cumple en el ser humano? ¿Qué función cumple en el ser humano la conciencia? ¿Qué función cumple en el ser humano la conciencia? Por ejemplo, algo interesante, Jeremy, algo interesante que has mencionado. ¿Qué cosa, profesor? La adaptación. ¿Cómo la conciencia te ayuda a adaptarte? ¿Cómo la conciencia te ayuda a adaptarte? Correcto, repito e insisto. Es mucho más interesante, es mucho más productivo saber cómo la conciencia ayuda a adaptarte que saber cómo está estructurada la conciencia. Saber cómo está estructurada la conciencia no me ayuda en nada, no me ayuda a progresar nada. Pero saber cómo la conciencia nos permite adaptarnos al entorno, eso es mucho más importante. ¿Ok? Ahí están los dos representantes. William James y John Dewey son los dos representantes. James se caracteriza por lo siguiente. Él dice lo siguiente. Toda modificación mental siempre va acompañada de un cambio corporal. Analicemos eso, analicemos eso. Ok, toda modificación mental siempre va acompañada de un cambio corporal, siempre. A ver, profe, vamos a pensar, vamos a analizar. Modificación mental, ¿a qué se refiere? Sí, Renta, tiene que ver con la psicología aplicada, tiene que ver con la psicología aplicada, pero justamente quiero llegar ahí, Renta, quiero llegar ahí. ¿Qué implica modificación mental? Cambio en mi mente, profesor, cambio en mi pensamiento, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que yo soy una persona machista, súper machista, súper machista. Pero X situaciones de la vida hicieron de que yo cambie, modifique mi pensamiento. Soy opresor, ya, soy opresor, machista, opresor. Pero ciertas circunstancias de la vida hace de que yo modifique y ya no. Antes pensaba que la mujer estaba a mi servicio, que la mujer solamente estaba para satisfacer mis necesidades. O sea, yo llegaba a mi casa, que me sirvan mi comida, ok, que me cocinen, eso pensaba yo. Y eso hacía de que yo actúe de tal o cual manera. Llegar a mi casa ahí, comida, esto está frío, anda, caliéntalo. Vengo de trabajar, estoy cansado y así me tratan. Así pensaba. Ok, listo. Pero, ¿qué dice James? Toda modificación mental va acompañada de un campo corporal. Entonces, no sé qué habrá pasado en mi vida que hice que yo cambiara. No, ¿y cómo pude pensar que la mujer está a mi servicio? No, 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 no. Está bien, pues llego a mi casa, digo, disculpa, ¿habrán cocinado? ¿Hay algo de comer? No han cocinado ya, bueno, ya no se preocupen, yo voy a preparar algo de comida. Ah, eso de que, sírveme. No, no, tranquila, no, no te muevas. Yo me puedo servir mi comida. No hay problema, yo lavo mi plato. Pregunta, ¿qué ha pasado? Hay un cambio conductual. Pero previo a eso, ¿qué cosa cambió? Mi forma de pensar. Entonces, el funcionalismo plantea de que todo cambio conductual, ok, ¿se da dónde? Aquí. Se inicia acá. En la mente mía, excelente, en la mía, se inicia acá. ¿Correcto? Listo. Ajá. Entonces, el funcionalismo tiene esta
este entendimiento de que la psicología sí tiene utilidad práctica. ¿Por qué? Porque si yo logro cambiarle el chip a la persona, cambio su conducta. Para bien, obviamente, ¿no? Para bien. Así es, Sebastián. Así es, Sebastián. Cambia tu mente, cambia tu vida. Excelente, José Alonso. Entonces entendamos de que la psicología con el funcionalismo, así es, nueva forma de actuar. A eso se refiere. Muy bien. Muy bien. Un ratito, por favor. Voy a cerrar la puerta, ¿ya? No se vayan. No te preocupes. Entonces, entendamos que hay una gran diferencia entre el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo dice, la conciencia se divide en sensaciones, imágenes y sentimientos. Y ahí, listo, ¿y eso para qué me sirve? En cambio, el funcionalismo dice, si tú cambias la forma de pensar, entonces vas a cambiar tu conducta, y eso es favorable. Así es, Renda. ¿Cómo empiezo a actuar, a comportarme de manera distinta? Pero recuerda que ese cambio conductual se inicia acá. Entonces, al funcionalismo le interesa ¿qué cosa? ¿Cómo funciona qué? La conciencia. ¿Y Tobías? ¿Me entiendes, Tobías? Funcionalismo, funcionamiento. ¿De quién? De la conciencia. No estructura, sino cómo funciona la conciencia. Entonces, William James y John Dewey se van a dedicar a entender y comprender cómo funciona la conciencia. Oye, profe, disculpe una consulta, pero al hablar de conciencia, ¿no está hablando de la mente? Sí. Por eso dice modificación mental. Podríamos decir que sí, Mayra. Podríamos decir que sí. O al revés, que tú controlas a tu conciencia. Depende cómo lo veas. Ahí voy, Ailén, ahí voy. Tranquila, tranquila. Luego dice, el segundo punto dice, sistema nervioso. Estamos hablando de mente. Pregunta. Sí, tiene que ver con la conducta, obviamente. Tiene que ver con conducta, sí. Pregunta, ¿pero la mente es producto de quién? Pero la mente es producto de quién? Háblame. La mente, mente o conciencia es lo mismo en este momento. Pero la mente o la conciencia es producto de quién? De tu cese. Muy bien, José Alonso. De tu cerebro. Pregunta, ¿y tu cerebro forma parte de quién? De tu sistema nervioso. Entonces, al funcionalismo también le interesó el estudio del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Y cómo este sistema nervioso funciona? Los estímulos en reacciones. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Qué loco, profesor. Y al hablar de mente, uno de los procesos mentales que están involucrados es la memoria. Entonces, con William James, por primera vez empieza a distinguir entre lo que es la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. ¿Ok? Se empieza a distinguir entre lo que es la memoria de corto plazo y en su debido momento, nosotros vamos a ampliar este tema de corto plazo y de largo plazo. William James. A ver, Bárbara, se supone que sí, ¿no? Que debo controlar mi conciencia, pero a veces no se puede, a veces la conciencia te gana. La conciencia, la mente te gana. No la voy a llamar, no la voy a llamar, no la voy a llamar, no la voy a llamar y termino llamándola. ¿Te ha pasado, sí o no? Dime la verdad, dime la verdad. ¿Sí o no, Alexis? Claro. La conciencia te está diciendo no lo, pero la misma conciencia te juega en contra y terminas haciendo. No le digas eso a Alonso, no le digas eso. Renda, todavía no llego a Paulo, todavía no llego a Paulo, todavía no llego a Paulo. En ciertas ocasiones, porque podría ser contra, por supuesto. Porque no tengo crédito, no la llamo porque no tengo crédito. Qué buena, qué buena. ¿Te gusta el ritmo, te gusta el género salsa?
¿Te gusta el género salsa? ¿Has escuchado a Gilberto Santa Rosa? ¿Has escuchado a Gilberto Santa Rosa o no? ¿Has escuchado su canción La Conciencia? La conciencia me dice que la debo olvidar, pero el corazón mira, que sí me grita que sí debo. Mira, en esa salsita, conciencia que representa lo racional y el corazón que representa lo sentimental, ¿no? Y ese conflicto, ¿cierto? Claro. Uy, conteo regresivo, Salsón, ¿ah? Conteo regresivo, Salsón, Adriana. Salsón, ¿ah? Uf. Ah, cuántas veces le bailaba. Ah, me has hecho recordar, ¿ah? ¡Hala! Escúchame, oye. Ese Gilberto es un psicólogo loquillo, loquillo. ¿Sí o no, Leomar? Listo. Vayamos con Dewey, vayamos con Dewey. Dewey incorpora la psicología, o al revés, incorpora el darwinismo a la psicología. Incorpora el darwinismo. ¿Darwinismo? ¿Qué es darwinismo, profesor? De Darwin. Pregunta, papi, pregunta. Darwin, autor de qué teoría es? Darwin. La teoría de la evolución, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, Dewey aplica estos conceptos darwinistas de evolución a la psicología. La psicología evolutiva, por ejemplo. Las distintas etapas por las que pasamos. Sí, Bárbara, tienes razón. La ansiedad, entre otras cosas, se debe a que uno no se controla a sí mismo. Rechaza el asociacionismo atomista. ¿A quién está rechazando? Al estructuralismo, que, ¿cómo se llama? Atomiza y relaciona. Asocia los tres elementos, sensaciones, imágenes y sentimientos. Lo critica, rechaza. No, eso no sirve para nada. Es mucho más importante saber cómo funciona. Y la conducta va a ser el punto principal de la psicología. Dato importante. Claro, también, Keila, al querer estudiar la mente, entender cómo funciona la mente, ellos fueron los primeros en utilizar los primeros test psicológicos, la psicometría. Los primeros test psicológicos. ¿Correcto? Estructuralismo Alemania, funcionalismo Estados Unidos. Estructuralismo Alemania, funcionalismo Estados Unidos. Pregunta, ¿quedó claro hasta acá? José Alonso levantó la mano. José, nada. MCP, memoria a corto plazo, MLP, memoria a largo plazo. Ellos son los primeros en establecer la diferencia en los niveles de memoria. Fidel, SCP, SCP. ¿Ya está? ¿Puedo avanzar? Listo. A ver, Bárbara, ¿qué parte necesitas que repita? Ah, sistema central periférico, eso es otra cosa. ¿Cómo está ligada? A ver, ¿de dónde sale, crees tú, para responder a tu amigo primero, a José Alonso? O sea, por ejemplo, yo la llamo, ¿no? Yo la llamo. Sé que no quiero llamarla, pero la llamo. Voy a marcarla, ya un ratito voy a marcarla. Sí, voy a pasar el PPT. La estoy llamando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La estoy llamando. ¿Qué es eso? Es una conducta. Es una conducta. ¿De dónde sale, o mejor dicho, de dónde proviene la orden para yo agarrar el celular, marcar ese número y llamarla? ¿De dónde viene? De la mente. Y la mente es la conciencia. Ahí está. O sea, la conducta depende de la conciencia. Solamente que la voz de la conciencia nos dice, no lo hagas, no lo hagas, pero lo termino haciendo, porque en el fondo sí quería hacerlo. Dime, Belén. Es que sí. ¿Por qué no podríamos tener el control? Uno controla su conciencia, uno controla su conducta. ¿De quién es la conciencia? Tuya.
¿O es de otro? Estudia. Ah, que no debas llamar es otra cosa. No, no debo, entonces la conciencia y la voz. No, es lo mismo, Adriana. O sea, es una sola conciencia que como que tuviera el angelito y el diablito, ponte ya. Pero la conciencia es una sola. Que dice, no, no la debes llamar, pero en el fondo te dice, pero sí, llámala, llámala. O sea, es una sola que te da dos discursos. Yamile, eso tiene que ver con el psicoanálisis, tienes razón. Es que sí, pues, ¿de dónde crees, Belén, que vienen las órdenes de ti misma? De la chancla de tu mamá, no. Si tú me hablas de personas que tienen alteraciones mentales, esas personas, su conciencia está alterada. Sí, psicoanálisis, Yamile. La conciencia está alterada. En las personas que tienen alteraciones mentales, su conciencia está alterada. Su conciencia está desligada de la realidad. Mía, todavía no llegó a la reflexología, recién voy a llegar a la reflexología. Ok. Listo, Nicole, muchísimas gracias. Entonces, repito, ¿qué ocurre? Que a diferencia del estructuralismo, el funcionalismo le interesa saber, entender, comprender cómo funciona la mente. ¿Por qué? Porque al saber cómo funciona la mente se entiende la conducta de la persona. Al entender cómo funciona, y de ahí viene el nombre funcionalismo, al entender cómo funciona la mente, vamos a entender el porqué de la conducta. ¿Por qué la llamó? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Ajá, porque viene de aquí. Entonces hay que entender cuál es el mecanismo que hace funcionar esto que está acá. Si mi mano quiere escribirle, pero mi cerebro dice que no, y que es una mala idea, no, pero o sea, ¿tu mano solita se manda? O sea, el cerebro dice, oye, quédate quieta, y se manda solita. No, papi, no. La mano no se manda solita, la orden viene de acá. Profe, pero la terminé escribiendo, pero la terminé escribiendo. Es que en el fondo sí querías escribirle, pues. En el fondo sí querías escribirle. ¿Cuál mano manipuladora hoy? En el fondo sí querías, eso de que no, en el fondo sí querías escribir. Ok, listo. La mano sas. Listo. A ver, el funcionalismo resalta, mira, la importancia de las posibilidades adaptativas, darwinismo, de los procesos psicológicos. Ahora, la pregunta es, ¿tu conciencia funciona igual que la mía? ¿Tu conciencia funciona igual que la de tus amigos? No. Por eso dice que a partir del funcionalismo se empieza a entender de que cada mundo, cada ser humano es un mundo. El funcionamiento de tu conciencia es distinto al funcionamiento del inconsciente. Pueden tener la misma base, pero por qué haces las cosas que tú haces es distinto a que yo lo haría. Entonces se empieza a entender y comprender que la psicología es individual. Es individual. Se atiende, somos distintos. Y aparte, si se entiende eso, entonces las aplicaciones de la psicología son infinitas. En el ámbito laboral, en el ámbito educacional, en el ámbito clínico, la psicología tiene muchas aplicaciones. Y aceptación de diferentes métodos. No solamente utiliza la introspección, utiliza también el método experimental. Ajá, ahí está. Ya llegó por quien llorabas. Ya llegó por quien llorabas. Alguien dijo por ahí, profe, Freud me da miedo. A algunos le da miedo. De Freud hay que hablar un montón. Renta, tranquila, no, tranquila. Hay que hablar un montón, pero, vamos a decir lo principal, porque en algún momento vamos a especificar Freud. El psicoanálisis. Estructuralismo, Alemania. Funcionalismo, Estados Unidos. Psicoanálisis, Ciudad de Viena, Austria. ¿Ok? Ciudad de Viena, Austria. ¿Correcto? Listo. Al estructuralismo le interesa la estructura de la conciencia. Al funcionalismo le interesa cómo funciona la conciencia. A Freud le interesa el inconsciente, también llamada psicología profunda.
le interesa el inconsciente, no, subconsciente no, el inconsciente, ¿cierto? El inconsciente, que es el que va a determinar el inconsciente. Si se llama inconsciente es porque ni siquiera tú te das cuenta de lo que hay ahí, ni siquiera tú te das cuenta. Pero, mira, esto lo voy a pasar rapidito. Ahora checa este videito para explicarte el psicoanálisis. Me dice si tienes audio. Freud recibe una, Habla, ¿hay audio? Ya está. Checa, pero presta mucha atención. ¿Ah? Ahí va. Freud recibe una pequeña beca para ir a estudiar en París con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. En esa época, cualquier síntoma que no podía ser explicado se atribuía a algún tipo de histeria. Y como no había cura aparente, los médicos recomendaban baños termales, masajes, electroterapia o reposo. Durante sus estudios con Charcot, Freud llegó a la conclusión de que la neurosis es un trastorno de la personalidad, no una enfermedad del sistema nervioso. Las neurosis surgen de conflictos, frustraciones o situaciones no resueltas y se manifiestan en nuestras conductas. En 1886, Sigmund Freud regresa a Viena y un antiguo amigo, el respetado médico Joseph Breuer, le confiesa haber tratado un caso de histeria hipnotizando a una paciente. Ana O era el nombre de la paciente. Una joven a la que se le paralizaban las piernas y los brazos, veía mal, tosía y no comprendía cuando le hablaban. Freud no la hipnotiza. Prefiere dejarla hablar sobre lo que le venga a la mente. Recuerdos, fantasías, sueños que se asocian libremente. Al concluir el relato, Ana se sintió muy aliviada. A través de la palabra comienza su proceso de curación. La asociación libre no es el único camino al inconsciente. Freud descubre que los sueños también expresan deseos no manifiestos. En 1896 escribe La interpretación de los sueños. En este estudio explica que a través de los sueños también es posible abordar cuestiones arraigadas en el inconsciente. Es decir, los sueños son otra de sus llaves de acceso. No vi la serie completa en Netflix, pero me pareció muy fantasiosa lo de Freud, ¿no? ¿Ok? En Netflix. Pero regresemos a lo que nos interesa. Bueno, siempre hay partes de verdad, ¿no? Déjame contarte. Este señor Freud es médico, estudia medicina, es médico. Entonces, acá dice que en un primer momento este señor, correcto, este señor viaja a Viena. Porque de Viena, perdón, viaja a Francia. Porque en Francia hay un médico renombrado llamado Charcot. Se va a estudiar con Charcot. Para aquel entonces, escúchame bien, para aquel entonces, se le empieza a denominar neurosis, ¿ok? O neuróticos a un grupo de pacientes, escúchame, tranquilo, tranquilo, vamos por partes. A un grupo de pacientes que a la hora de analizarlos, de auscultarlos, resulta que no tienen nada. Resulta que no tienen nada. Entonces Charcot dice, estas personas se hacen los enfermos. Mándalos a descansar, a relajarse, se les va a pasar. No tienen nada, no tienen nada. ¿Cómo que no tienen nada, profesor? O sea, había evidencia de dolencias. La persona me duele aquí, me duele acá, que esto, que lo otro. Pero cuando los revisaban, no había causa aparente de por qué ocurría lo que ocurría. Hay un video, tengo que buscarlo por ahí, hay un video en el cual, para demostrar esto, Charcot hace el siguiente experimento. Una persona dice estaba ciega, no veo, está así, no veo, ciega totalmente. Déjame explicarte y luego respondo las preguntas. Déjame explicar. ¿Tú sabes lo que hacen los paramédicos cuando una persona, por ejemplo, sufre un accidente y le abren así su ojito, no le abren así su ojito? Pregunta, le pasan una linternita. Pregunta, ¿sabes por qué? Pregunta, ¿sabes por qué?
para ver la reacción de la pupila. Para ver la reacción de la pupila. Cuando la pupila se expone a mucha luz, la pupila se dilata. ¿Ok? La pupila se dilata o se contrae. Se dilata, se contrae. Se dilata, se contrae. Eso es una conducta refleja. Eso es una respuesta refleja. ¿Ok? La pupila es la encargada, forma parte de tu ojo, pues, ¿no? Forma parte de tu ojo. Y para que tú veas, necesitas que tu ojo funcione bien. Para eso, la pupila es la que recibe la luz, ¿ok? Es la que regula la luz. Entonces, tu pupila se puede dilatar. ¿Cuándo se dilata la pupila? Cuando hay poca cantidad de luz. Poca cantidad de luz. Entonces, como tú necesitas luz para ver, la pupila se dilata bastante para poder captar la mayor cantidad de luz. Pero, ¿ok? Se contrae cuando la cantidad de luz es normal. Se contrae, se contrae, se contrae. ¿Listo? Ok. Entonces, pero es una respuesta refleja. No funciona porque tú lo hagas. O sea, a ver, dilata tu pupila. Contrae tu pupila. No funciona así. No funciona así. Es reflejo. Entonces, cuando una persona está, de repente, ha sufrido un accidente, se le abre así y se le expone a bastante luz para ver si la pupila se contrae o se dilata. Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? Dime qué pasó. Es que estoy explicando, Daniel. No quiere hacerme caso. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Recién te leo. ¿Tu pupila? Ah, no te quiere hacer caso. Por favor, un chancletazo, Daniel, por favor, un chancletazo. Escúchame, Danielito. Entonces, si tú estando en ese estado inconsciente, tu pupila se dilata, es porque, o sea, estás bien, no hay mayor complicaciones. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Llegaban pacientes y decían, estoy ciego, no veo, no veo, no veo. Charcot decía, esta persona está bien. ¿Por qué? Porque se le hacía el examen. En esa época no había luz eléctrica, entonces no se le acercaba ninguna linterna, sino un farol o una vela. Entonces se le acercaba la vela, entonces, ¿qué pasa? La pupila se dilataba, pero la persona no veía, pero la pupila se dilataba. Pregunta, ¿qué quiere decir eso? Que su sistema nervioso funcionaba bien, pero no veía a la persona. O esta persona está loca, está mal de la cabeza. Todo funciona bien, pero no ve. No, mándelo a descansar, decía Charcot. Freud decía, algo está pasando acá. Un ratito, Florcita, discúlpame, por favor. Cuando ves a la persona que te gusta, tu pupila se dilata. Sí, no, amiga, sí, no. Pero déjame terminar con esto. Déjame terminar con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Freud decía, mira, se le acerca la luz y funciona todo bien. Entonces, a nivel físico, a nivel cerebro, todo funciona bien. A nivel cerebro, todo funciona bien. Pero a nivel mental, algo está funcionando mal. Ah, entonces hay conexión entre la mente y el cuerpo, obviamente. ¿Correcto? Entonces el problema es un problema mental, pero no a nivel de conciencia. Freud dice, son problemas ocultos que hace que la persona tenga este tipo de problemas. Charcot se burló, Charcot le dijo, tú estás loco, Freud, ¿qué tienes? Pero Freud estaba convencido de que el problema de la persona de que no veía, porque realmente no veía, o tenía esa dolencia X, ok, lloraba de la nada, estallaba en llanto, histérica, las personas histéricas, ok, se debía no a un problema físico, sino un problema mental, pero un problema del cual la persona no se daba cuenta. Como no se daba cuenta, era inconsciente, no consciente. Regresa a Viena. Regresa a Viena y se encuentra con su amigo Bleur. Y su amigo le dice, oye, he tratado a personas que tienen histeria, histéricos, neuróticos. ¿Y qué método has utilizado? Los he hipnotizado. Al hipnotizarlos, se le van los síntomas. Y efectivamente, Freud dice, enséñame. Y Freud aprende a hipnotizar, pero después descubre otro método más efectivo que la hipnosis. ¿Cuál? Deja que las personas hablen. Siéntate. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Y la persona comienza a hablar, y llora en el proceso, y se acuerda, pero también cuenta esto. Y después de terminar, la persona descansa. Es lo que en literatura tu profesor te ha explicado como catarsis. Bota, se desahoga, hace catarsis. Eso que estaba dentro oculto,
Entonces Freud empieza a utilizar ese método. Siéntese, se va a conocer como la asociación libre de palabras. Bota lo que tiene dentro. Eso que la persona ni siquiera sabía que estaba ahí, un trauma que estaba ahí oculto, para él mismo, lo logra sacar. Pero agárrate porque con Freud, también, se hace uso de la cocaína. ¿Qué? Sí. Freud utilizó hipnosis, utilizó asociación libre de palabras, interpretación de los sueños, pero utilizó cocaína. Ah, la profe, no me diga que era drogo. No, no era drogo, no era drogo. En aquel entonces la cocaína era utilizada como un analgésico, no como droga ilegal, sino como un analgésico, utilizado principalmente por los odontólogos. Utilizado principalmente por los odontólogos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Freud, él utilizaba cocaína en sí mismo, pero también a sus pacientes. ¿Para qué? Para que entren en un estado de relajación. No por otra cosa, no por otra cosa. Todo sea por la ciencia, muchachos, todo sea por la ciencia. Es más, ahorita vengo, me acabo de acordar. No, mentira. Mentira. ¿Cierto? Ah, pero el tema central aquí es que el psicoanálisis se interesa por aquello que ellos llaman inconsciente, que es el responsable de todas tus dolencias. Cualquier situación incómoda que la persona viva tiene un trasfondo, tiene un origen oculto para uno mismo. El trabajo del psicoanálisis, del psicoanalista, es sacar a flote aquello que está oculto. ¿Y dónde está oculto? En el inconsciente. Por eso es que el psicoanálisis se acerca bastante a una psicoterapia. A partir de ahí se desarrolla la teoría sexual, se desarrolla la teoría de la personalidad, y Freud va a ser muy tomado en cuenta. Por ejemplo, Freud es prácticamente el primero, la teoría sexual. ¿Por qué te va a dar escalofrío? Va a ser el primero. Dime, Renda, dime. Levantó la mano. Señorita Ramírez Dulanto. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Jeremy, eso es interesante. Somos títeres de nuestro inconsciente, podría decirse que sí. Podría decirse que sí. Pero te decía, Freud es el primero, al parecer, en poner en la discusión pública un tema que era... No, Renda, no te escucho. No se te escucha, Renda. Sí, levantó la mano, pero parece que no activó su... Yo le tengo que... Ya, ahora Profesor, sí. ¿ahora me escucha? Ya, dale. Sí, profesor. Sigmund Freud a mí me da un poco de miedo porque hubo un informe que publicaron, está en Wikipedia, y todos lo pueden buscar. Ahora le voy a dar su nombre, profesor, un rato. Se llama El encubrimiento freudiano. Esto se trata de que Freud ignoró evidencia de abuso sexual a sus pacientes que eran niños para crear la teoría de la sexualidad infantil, y dijo que eran síntomas de un deseo incestuoso reprimido. O sea que intentó, quizás no se dio cuenta de que muchos de estos niños que tenían pensamientos sexuales habían sido abusados sexualmente en su niñez. Y es por eso que a mí me da un poco de escalofríos de que muchos psicólogos ahora digan, bueno, no todos, pues obviamente no voy a meter la bolsa, que ya los niños ya de por sí tienen pensamientos como sexuales a tan temprana edad. Entonces es muy turbio que niños ya piensen en penetración y en esas cosas. En parte tienes razón, pero déjame decirte lo siguiente. Yo no, o sea, particularmente el psicoanálisis es muy interesante, la literatura es muy buena, pero no comparto muchas cosas del psicoanálisis, ¿ok? No comparto muchas cosas del psicoanálisis. Pero es cierto, lo que dice tu compañero es cierto. Para la teoría psicoanalítica, el inconsciente es de naturaleza sexual. Todo lo sexualiza. Para Freud, todo tiene un trasfondo sexual. Todo tiene un trasfondo sexual.
Y él, en su teoría, afirma efectivamente que hay un desarrollo psicosexual que va desde el momento en que nacemos hasta los 13, 14 años, nada más. ¿Y las etapas cuáles son? Oral, anal, fálica, latencia genital. Y en una de ellas, habla acerca del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es esa sensación que tiene el niño varón de odio hacia su padre, pero de amor, pero un amor sexual, de querer poseer sexualmente a la madre. Es súper complicado el tema es bien interesante, como te digo, pero sí te entiendo, sí te comprendo. Cuando Freud habla acerca de que estos niños ya tienen esta orientación, no es que tengan una orientación sexual, lo que tienen es una energía sexual. Lo que impulsa al ser humano es el sexo, dice Freud. Es la energía que nos impulsa a ser abogados, ingenieros, sanmarquinos. El sexo es lo que nos impulsa. Pero no por eso tiene que ser enfermo, pues. No por eso tiene que ser enfermo. ¿Correcto? No por eso tiene que ser enfermo. Y hay mucha gente que sigue las pautas del psicoanálisis. El sexo es algo normal, por supuesto que es algo normal, ¿no? Pero tu compañera tiene razón. Freud dice que a los 6 años el niño está pensando en penetrar a su madre. Pero no de manera consciente, sino de manera inconsciente. ¿Ok? ¿Listo? Más o menos es una teoría bien controversial del psicoanálisis. Es bien controversial. Pero, vuelvo a repetir, Freud se murió pues en 1900, ¿cuánto? Tantos por ahí. Psicoanálisis, ¿sabes lo que viene, Johan, del psicoanálisis? ¿Sabes lo que viene del psicoanálisis? Sí, la envidia de la mujer al hombre. ¿Qué le envidia a la mujer al hombre? El pene. Eso plantea el psicoanálisis. Pero ¿qué viene del psicoanálisis? En el psicoanálisis, en San Marcos, vienen los mecanismos de defensa. Eso viene en psicoanálisis, pero eso nos toca más adelante, mecanismos de defensa. Ya está esto. Ajá. No te estoy traumando, es la teoría. O sea, profe, mi hijo puede pensar así. Según Freud, todos piensan así, todos tenemos eso, sin darnos cuenta. Dato importante, ¿qué le interesa el psicoanálisis? El inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no me doy cuenta de qué es lo que me impulsa. ¿Y qué es lo que me impulsa? La parte sexual. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor, soy yo, disculpe. Entonces se podría decir que también por el inconsciente, así como estamos teniendo ahorita todos una experiencia de miedo, esa es una reacción inconsciente a nuestra personalidad, a nuestra conducta. El miedo, me dices, ¿no? El miedo. Sí, sí, porque ahorita yo estoy escuchando que usted, bueno, yo por mi parte no tengo ninguna sombra por eso, porque sí lo he escuchado, sí escuché la teoría de Freud, y además también escuché sobre la gerontofilia, ¿no? La atracción de los menores hacia las personas adultas, y eso. Y la verdad es que, así que ahorita acabo de ver que mis compañeros dicen que tienen miedo, en parte en eso, sienten una sensación ¿cómo se llama esto? Bueno, no me diga la palabra, pero ese sentimiento que tienen ellos ahorita de perturbación emocional, ¿es una reacción del subconsciente o del inconsciente? Del consciente, porque te estás dando cuenta de qué estamos hablando. Ujú. Y su miedo o su reacción, como querramos llamarlo, es consciente. Es consciente, es totalmente consciente. Gracias. Porque te estás dando cuenta de qué es lo que te está provocando, de qué es lo que te está provocando esa repulsión, eso que tú sientes turbio. Sabes a qué se refiere, entonces eres consciente. Cuando Freud habla del inconsciente, se refiere a aquello que es el responsable y que tiene naturaleza sexual de pensar como pensamos, de actuar como pensamos, pero nosotros no somos conscientes de que hay algo que nos impulsa. ¿Qué es sexual? Profesor, se me hace difícil pensar. Se te hace difícil pensarlo porque tú no eres consciente de ello, pero está dentro de ti, según esta teoría. No es que el miedo sea inconsciente.
El miedo tiene una respuesta biológica. La atracción sexual es inconsciente, podría denunciar abusos sexuales. Sí, seguramente hubo abusos sexuales. Yo no estoy diciendo que Freud tenga razón. Yo no estoy diciendo que Freud tenga razón. Y probablemente este informe justamente ponga a la luz que él pasó por alto abusos sexuales que tuvieron estos niños y que lo interpretó de otra manera. Podría decirse cognitivo-conductual, Paulo, cognitivo-conductual. Mi enfoque podría ser cognitivo-conductual. Cerramos psicoanálisis porque es amplio. Y ahora veamos lo que me pedían, ¿no? Profesor, el perrito, ahí está Firulais, profesor, ahí está Firulais. ¿Cierto? Listo, profesor, nos vamos a Rusia. En Rusia encontramos la reflexología. Y ahí vamos a encontrar a Pavlov. ¿Ok? A Pavlov. Con su teoría del condicionamiento clásico. Esta corriente, que nunca tuvo la intención de ser una corriente psicológica, ¿ok? Escúchame. Pavlov, no Pablo. Reflexología viene de reflejos, ¿ok? De reflejos. Y la respuesta refleja es parte del sistema nervioso, ¿no? Tú te golpeas, por ejemplo, en la rodilla, imagínate que esto sea la rodilla. Te golpeas acá y hay un movimiento inmediato, ¿cierto? Reflejo, reflejo. Resulta que al Pavlov, como el de las pupilas, por ejemplo, como el de las pupilas, resulta que Pavlov no es psicólogo, nadie es psicólogo aún todavía. Pavlov es médico fisiólogo, se interesa por el funcionamiento del cuerpo humano, cómo funciona, del organismo. Pavlov estaba investigando el sistema digestivo del animal, del perro, estaba investigando. Y de lo más normal, estaba estudiando el sistema digestivo, entonces lo que él quería era medir el nivel de salivación. Al estudiar el nivel de salivación, lo que tenía que hacer es producir saliva en el perro. ¿Cómo hago? Se pregunta Pablo. ¿Cómo hago yo para que el perro salive? Fácil, pues, ¿no? Un trozo de comida en el hocico y el perro saliva. Fácil. Hasta ahí nada nuevo. Hasta ahí nada nuevo. Hasta que un día Pablo entra a su laboratorio, ahí estaba el perro amarrado, okay, en una jaula, ahí está el perro. Pablo entra al laboratorio y el perro empieza a salivar. Eso le llamó la atención a Pablo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer salivar al perro? La comida en el hocico. Pero Pablo entró sin comida, no le puso nada en el hocico al perro. La pregunta es, ¿por qué saliva? Y ahí es cuando Pablo empieza a analizar. Empieza a analizar y dice, ah, mira, el perro ha aprendido. Porque no debería salivar si no hay estímulo. La comida, la carne en el hocico. Pero el perro ha entrado y el perro ha salivado. Entonces él se da cuenta que el perro es capaz de asociar. Y de ahí desarrolla su teoría de los reflejos condicionados. Esta reflexología es la primera teoría del aprendizaje que aparece, la primera teoría del aprendizaje. ¿Te interesa entonces por la actividad? Eso es física, ya es Shaska, espero haberlo pronunciado bien, Isabel. Esa es una ley de Newton, ¿no? Toda acción corresponde a una reacción. Claro, si yo le pongo carne en el hocico, debe salivar, pero si no hay carne, no debe salivar, pero salivó. Pero salivó. ¿Verdad, no? Entonces Pablo se empieza a analizar. Sí, esa de Office no la he visto, pero sí tiene varios ejemplos psicológicos. Voy a buscar esa de Office. Lee, por favor, el segundo párrafo. La reflexología considera el cerebro como una máquina electrónica con sus locaciones precisas. Esto está acá, esto está acá, esto está acá y esto funciona así. Y cuyos circuitos están regulados por procesos antagónicos. O sea, la reflexología se interesa básicamente por el estudio del sistema nervioso. Importante, súper importante, porque luego la psicología se va a valer del conocimiento del sistema nervioso para entender la conducta. El conductismo, la gran diferencia, a continuación viene el conductismo, pero la gran diferencia es que su nombre lo dice, trabaja con conducta. La reflexología trabaja con reflejos. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es reflejo y otra cosa es conducta. La diferencia es que es voluntaria, la conducta es voluntaria, el reflejo no es voluntario.
El perro no puede decir salivo o no salivo. Tú le pones la carne en el hocico y sin que él quiera, saliva. Es una respuesta refleja, María del Carmen. Es una respuesta refleja. La conducta no, la conducta es voluntaria. Yo si quiero bailo, si quiero me paro, si quiero, por ejemplo, toser. Yo si quiero toso, no. Cuando de verdad toses, no porque me estoy haciendo, no, no, no. Sino porque es una reacción inmediata de mi organismo. Es una respuesta refleja. El conductismo, la conducta no funciona así. Bailar, caminar, saltar, saludar, eso es conducta. Pavlov no trabaja con eso. Pavlov trabaja con respuestas reflejas. La salivación es una respuesta refleja. Además de estudiar, los infantes, los recién nacidos, tienen muchos reflejos. El reflejo del moro, el reflejo del moro, de prensión, el reflejo de succión, el reflejo de Babinski, pero eso no es conducta, son reflejos. Algunos van a ir desapareciendo. Por ejemplo, el reflejo de succión. El niño siente el pezón de la madre y succiona. Eso es reflejo, eso no es conducta. Pregunta, ya tienes 18 años, ¿tú haces eso? ¿Tú tienes reflejo de succión? ¿A ti te tocan la boca y empiezas a mamar? No, pues, no, no, no. Ya no, ya. En otra situación, de repente, pero no, no, disculpe. Bueno, borra eso, corte. Es para amenizar la tarde, muchachos, es para amenizar la tarde. Control Z. Listo, entonces, pero hay algo interesante que Pavlov desarrolla. La teoría del primer y segundo sistema de señales. La teoría del primer y segundo sistema de señales. Primer y segundo sistema de señales. Que tiene que ver con el pensamiento y el lenguaje. El surgimiento del pensamiento y el lenguaje. Teoría desarrollada por Pavlov. Me pedían por el conductismo. El conductismo no es Pavlov, el conductismo es John Watson. ¿Correcto? John Watson. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Mientras aparece la información en la diapositiva, te voy a explicar. Ya te dije que una cosa es reflejo y otra cosa es respuesta refleja y otra cosa es conducta. Lo cierto es que los experimentos de Pavlov tienen repercusión en los Estados Unidos, porque Pavlov y su reflexología se desarrollan en Rusia. El conductismo se desarrolla en los Estados Unidos, pero tiene mucha influencia de Pavlov. ¿Correcto? Entonces, el señor... A ver, perdón un ratito. Hace rato me han escrito esto, recién lo leo, de manera anónima, me dicen, yo vi que la pupila también se dilata por la... Claro, la pupila también se dilata por drogas, pues obviamente, por una sustancia. La sustancia hace que tu cuerpo reaccione, sí, eso es cierto. Disculpa, recién te puedo responder. Discúlpame. Te decía, Pavlov hizo experimento con respuesta refleja, la salivación del perro. Pero todo su experimento que tiene que ver con la asociación de estímulos, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo neutro que se convierte en estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. Todo el experimento que hizo Pavlov con el perro, Watson lo aplicó en seres humanos con conductas. Con conductas. Y ahí viene el experimento del niño Albert. El miedo a... Nosotros nacemos con miedo, es una emoción el miedo. Pero el miedo a... Hay gente que le tiene miedo a las arañas, eso es aprendido, no es innato. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, eso es aprendido, no es innato. ¿Correcto? Entonces, Watson hizo un experimento para que una persona adquiera, en este caso el niño Albert, adquiera el miedo a una rata blanca. Y hizo el mismo procedimiento que Pavlov. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Al perro le ponía carne en el hocico y el perro salivaba. Muy bien, el niñito le hacía escuchar un ruido estruendoso, fuerte. ¡Oh! Y el niñito se asustaba y lloraba. Al perro le hacía escuchar la campana, el perro no salivaba, miraba.
Al niño le mostraban la rata blanca y el niño miraba a la rata, la tocaba, pero no se asustaba. ¿Qué hizo Pavlov con el perro? Asoció campana, comida, campana, comida. ¿Qué hizo Watson? Asoció rata, ruido fuerte, rata, ruido fuerte. Le mostraban la rata al niño, el niño acariciaba la rata y ¡pum! Ruido fuerte. Y el niño comenzó ¿a qué? A asociar. El perro escuchaba la campana, aprendió a salivar. El niño miraba a la rata blanca, que no le provocaba miedo, ahora se privaba de miedo, aprendió a tener miedo. El miedo es una conducta. ¿Ok? El miedo es una conducta, es una emoción que tiene una conducta. Si hay una lesión a nivel del sistema límbico, puede impedir que tengas emociones, porque en el sistema límbico es donde están nuestras emociones. ¿Ok? Es donde están nuestras emociones. Entonces, Watson hizo experimentos con seres humanos. Y el ambiente es determinante, Jeremy. Manipulo el ambiente. Eso es lo que hace la reflexología, pero con más interés lo hace el conductismo. Influencia filosófica, influencia del empirismo y de la epistemología. El conductismo de Watson es muy práctico, influencia del funcionalismo también. Hay influencia del funcionalismo, del empirismo, de la epistemología. Yo Watson decía, con respecto al inconsciente de Freud, esas son estupideces. ¿Cómo algo inconsciente, algo que no se ve, va a determinar la conducta? Eso es estupidez. No, la psicología debe estudiar aquello que puede experimentar. ¿Y con qué puede experimentar? Con la conducta. Sí, Shashka, sí, en eso tienes razón, en eso te doy toda la razón. Entonces, para el conductismo no debe ser tomado en cuenta todo aquello que no pueda ser experimentable, medible. Por eso no concuerda ni con el estructuralismo ni con el psicoanálisis. Sí concuerda con el funcionalismo, sí concuerda con la reflexología. Hay influencia desde el punto de vista biológico por el tema de la selección natural, la idea del pragmatismo, ¿cierto? Y influencia en la fisiología rusa por lo que te estoy explicando. Pavlov influyó en Watson. La importancia del conductismo es que se pone de relevancia el hecho de que se puede observar lo conductual. Eso es lo importante. Dime, Areli. Areli, no te escucho. ¿Vas a hablar o no? Si no, bajamos la manito. Areli, ¿no? Listo. La primera siempre ha sido el psicoanálisis, la segunda es el conductismo. La primera y la segunda fuerza. Aparece una tercera que es el humanismo, la psicología humanista. Luego tenemos a la Gestalt en Alemania. ¿Ok? La Gestalt en Alemania. Gestalt es una palabra en alemán que traducida al castellano, su traducción más aproximada es forma-configuración. La psicología de la forma y la psicología de la configuración, que siempre se relaciona con percepción, pero la Gestalt la Gestalt contribuye a la psicología de la percepción, a la psicología de la inteligencia, a la psicología de la personalidad, a todos los campos de la psicología contribuye la Gestalt. Generalmente se le relaciona solamente con la percepción, pero no. La Gestalt es esa corriente que para entender la conciencia hay que entenderla como un todo, no dividida por partes. Por eso critica al estructuralismo. Y su frase famosa es: el todo es más que la suma de sus partes. Para entender la conducta, para entender la conciencia, para entender la forma de ser de una persona, para entender la forma, por qué actúa así, por qué actúa así, no basta con saber cómo está estructurada su conciencia, no. Hay que tomar en cuenta todo el contexto para entender a la persona. No puedes dividir, porque para la Gestalt no se puede dividir para entender algo. Hay que englobarlo, hay que tomar en cuenta todo el contexto, todo el panorama. ¿Cómo es que se relacionan las partes? Nunca mejor dicho, Cristian Alday. ¿Cómo se relacionan las partes? Esa es la Gestalt. Y se basa bajo el principio del isomorfismo,
y el totalismo. ¿Por qué? Porque no le interesa la división de las partes, sino el todo en su totalidad, el todo. Totalismo, pero isomorfismo. Existe una igual forma entre lo que percibo y lo que pienso. El insight es el darse cuenta de manera inmediata de lo que está ocurriendo. Eso significa insight. Y para algunos gestálticos es la forma en que se aprende. Darse cuenta de lo que está sucediendo. Mira. Está muy, perdón. Está muy desarrollada en el campo de la publicidad, la gestión. Porque tiene que ver con leyes de percepción. Mira. Por ejemplo, la más simple de todas, la más simple de todas. Acá hay una pelota, ¿sí o no? Acá no hay ninguna pelota. Profe, yo veo una pelota. No, no hay pelota. Profe, yo veo la pelota. Ese se llama la ley del cierre. Esto lo utiliza la Champions, por ejemplo, para su publicidad. ¿Cierto? Entonces la Gestalt dice que yo veo el todo, no veo la... O sea, las personas cuando evalúan la realidad, evalúan el todo, no por partes. O sea, yo no veo por partes, si yo veo la pelota. Nos quedan solamente unos minutos, así que voy corriendo, ¿ya? Esta es psicología rusa. Esto ya son movimientos modernos, movimientos actuales. La psicología soviética, la psicología rusa. Ok, la psicología rusa. Esta es desarrollada. Esto, lo que tú ves en pantalla se conoce como el constructivismo exógeno. Constructivismo exógeno de Lev Vygotsky. Ok, de Lev Vygotsky. Tiene mucha influencia marxista, socialista, comunista. Marxista. Para el marxismo, para el socialismo, para el comunismo, es muy importante el entorno social, es muy importante la influencia del entorno en la persona. Bajo esta premisa, Lev Vygotsky dice que el desarrollo mental está íntimamente ligado al desarrollo social. Es decir, el nivel de inteligencia, el nivel cultural que tú tengas va a depender mucho de tus relaciones interpersonales. La conciencia se desarrolla en el contexto de las relaciones interpersonales, de las relaciones sociales. Es por eso que, siguiendo esta teoría, es muy importante rodearte de personas que tengan mayor nivel que tú en distintos aspectos, porque vas a aprender de ellos. ¿Correcto? Y tranquilo, que es CDR, zona de desarrollo real. ¿Qué significa CDP, zona de desarrollo próximo? Eso cuando lleguemos a Vygotsky lo vamos a entender con mayor detenimiento. Lo vamos a explicar con mayor detenimiento. Psicología humanista, la tercera fuerza, conocida como la tercera fuerza. Ok, aquí encontramos a Abraham Maslow, a Carl Rogers, a Alpert. Correcto, conocida como la tercera fuerza. ¿Por qué? Porque en el mundo de la psicología existían dos corrientes que dominaban la escena psicológica. El psicoanálisis y el conductismo. La mitad de psicólogos eran psicoanalistas, la mitad de psicólogos eran conductistas. Aparece esta tercera postura como una tercera alternativa, por eso se llama la tercera fuerza, en la cual no toma en cuenta ni el inconsciente ni la conducta, sino al ser humano como una persona integral. Recibe la influencia del existencialismo, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Heidegger, Marcel Marceau, influyen en la psicología humanista, que resalta la figura, o sea, el ser humano no es... Si nosotros analizamos, como tú decías, profesor, mi conciencia me domina, el inconsciente me domina, no, el ser humano nadie lo domina. Si yo manipulo los estímulos, puedo controlarte. No, el ser humano nadie lo puede controlar, dice el humanismo. El ser humano decide lo que quiere hacer.
el libre albedrío, la libertad de querer decidir lo que tú quieres ser. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a Alport, a Roger y a Maslow. Psicología cognitiva es la de Piaget. A esta también se le conoce con el nombre de constructivismo endógeno. El de Vygotsky es exógeno, de afuera hacia adentro. El de Piaget es endógeno, de adentro hacia afuera. Él nos habla de el desarrollo mental. Para Vygotsky, el desarrollo mental depende del entorno. Para Piaget, el desarrollo mental ya está establecido genéticamente. Solamente tiene que permitírsele el desarrollo, pero de que se va a desarrollar, se va a desarrollar. Ya está genéticamente predispuesto, ya está genéticamente predispuesto. Son dos los mecanismos, el proceso de asimilación y acomodación. Son dos procesos que tienen por finalidad determinar la adaptación del ser humano. La adaptación del ser humano. Neopsicoanálisis. Otra vez psicoanálisis, profesor. Lo que va a pasar es que estos neopsicoanalistas, Jung, Adler y Horney, van a criticarle a Freud. Pregunta, ¿qué es lo principal que van a criticar? No le van a criticar el inconsciente, porque ellos, al igual que Freud, consideran de que hay fuerzas internas que rigen nuestra conducta. Fuerzas internas que rigen nuestra conducta. Pero con lo que no están de acuerdo es que esas fuerzas internas sean de naturaleza sexual. Sean de naturaleza sexual. Para ellos es de naturaleza social. ¿Ok? Es de naturaleza social. ¿No? Jung, por ejemplo, Carl Jung es el... Que sí, Daniel, a veces uno duda. Pero Jung es el, vamos a decirlo así, el discípulo más representativo de Freud, el más querido. Eran patas, causa, brother, chochera, mano se decían, oh mano, sí mano, así se decían. Eran brothers, pero se terminan separando, se terminan peleando. Pregunta, ¿por qué se terminan peleando? O mi neto, claro, Gabriel, es mi neto. Oye, pregunta, ¿por qué se pelean? Por posturas teóricas. Porque Jung no está de acuerdo con la naturaleza sexual, no está de acuerdo con la naturaleza sexual. Adler habla acerca del complejo de inferioridad, que es el que te impulsa a mejorar, el sentirte ¿no? Menos que los demás es el que te impulsa a ser mejor. Y Catherine Horney es la que habla, la que plantea los mecanismos de defensa, ¿okay? La que plantea, por ejemplo, que es falso de que la mujer le envidia al hombre, obviamente, y es mujer. El neoconductismo, Skinner, Sondheim y Skinner, conducción, la triple relación de contingencia. ¿Ok? Otra forma de controlar la conducta mucho más compleja. ¿Correcto? Ahí vamos a hablar de la triple relación de contingencia en su debido momento. Y ahí están tus claves. Me dice la tutora que va a tomar el quiz. Ahí están tus claves. Mientras vas tomando tus claves, ya te mandó el enlace. Ok. ¿Qué ciclo eres? Déjame buscarte. Ahí está. Está subiendo el material. Diego, dime. Gracias, José Alonso. Chévere, Diego. Y está subiendo el material, ¿eh? Está subiendo, pero apunta las claves. Ahí están las claves de tu material. Ciclo Cachimbo, septiembre de 2022. Ah, esa. Psicoanálisis, Rubén, y conductismo. Y la tercera fuerza es la psicología humanista. ¿Qué cosa, Jordan? ¿Dónde ves qué? Todavía no sube, todavía no termine de subir, está un poco pesada. Sigue subiendo, falta poquito ya, falta poquito. Falta un tantito. Una nada.
Ahora sí, ya está. Subió, muchachos, subió. Subió. Revisen. Ya está, Melissa. Chévere.